Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. Entonces vamos a orar, ¿les parece? Sí, adelante. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de una vez más reunirnos a través de la tecnología, poder tener comunión, poder sobre todo abrir tu palabra, Señor, y ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Yo te ruego que sigas hablando a nuestros corazones, que sigas mostrándonos tu voluntad, pero sobre todo que nos des también la capacidad de responder en obediencia a lo que tú nos vas hablando, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, por los que están en México, con los que están en Pachuca, los que están en Tijuana, en Los Ángeles, en Phoenix, en Ensenada, en Guadalajara, en diferentes lados, Señor. Algunos podrán conectarse hoy, otros a lo mejor ya no. Señor, te rogamos que les bendiga, Señor, y que sigas haciendo tu obra, Señor, en ellos, en sus familias, Señor. Te lo ruego, Padre. Y gracias por este tiempo, Señor. Bendice tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bienvenidos a todos los que se van conectando ahí poco a Gracias, poco. buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien. El día de hoy estamos iniciando el capítulo 2 de Santiago. Entonces, ya ven que ahí en el chat les pedí que si podían leer los primeros 13 versículos del capítulo 2, ojalá que los hayan leído, y si no, bueno, ahorita los vamos a ver. Este sería el tema 5 de nuestra serie Completos y Maduros en Cristo, estudiando el libro de Santiago, la epístola de Santiago, verso por verso. Y pues el tema 5 entonces lo titulamos Amar como Cristo me ayuda a madurar. Amar como Cristo me ayuda a madurar. El verso clave de este tema 5 es Santiago 2:1. Entonces, para que lo anotes allí, el tema 5, amar como Cristo me ayuda a madurar. Verso clave, Santiago capítulo 2, verso 1, que dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo no sea, sea sin acepción de personas. Es el verso clave de este tema 5. Entonces, bueno, pues ya saben, también tenemos la oportunidad de memorizarlo esta semana. Yo espero que vayas semana a semana memorizando los versos claves, porque eso es clave para nuestro aprovechamiento en este estudio de esta epístola. Entonces, bueno, bienvenidos los que se están conectando. Bienvenidos, hermana Anareli, bienvenida, y a los que se están conectando. Estamos ya iniciando. Y entonces, tema 5, amar como Cristo me ayuda a madurar. La idea un poco de estos seminarios virtuales que estamos haciendo es, eh, es para que podamos conectar su palabra, lo que aprendemos, ¿verdad? La podamos conectar a nuestro corazón y podamos guardarlo en nuestro corazón y sabiendo que Dios va a producir fruto en nosotros, ¿verdad? Entonces, un poco es eso, conectas su palabra, tiene que ver con eso, con hacerlo real, ¿no? Todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Muy bien. Prácticamente el tema de hoy, Santiago va a hablar acerca de cómo como creyentes tenemos que erradicar algunas divisiones o algunos pecados que hay dentro de la iglesia. La iglesia de Jesucristo es hermosa. Él ha pagado con su propia sangre cada vida, cada creyente les ha redimido, les ha justificado de todos sus pecados. Es maravilloso la iglesia local. Pero la realidad es que en la iglesia que está conformada por personas imperfectas y muchas veces también inmaduras, eh, pues obviamente hay estragos todavía ahí de pecado a veces, ¿no? Hay actitudes, hay comportamientos que no están bien, y el denunciarlos o exhibirlos
con el propósito de que haya arrepentimiento y que Dios produzca un cambio, es bueno, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pero no juzgues, ¿no? No juzgues tal iglesia, no juzgues tal hermano, tal pastor, tal... No, ¿sabes? Cuando la palabra de Dios nos exhorta a arrepentirnos de alguna actitud pecaminosa, es necesario. Parte de la función que hace la palabra de Dios, lo hemos visto en 2 Timoteo 3:16, es redarguirnos de pecado. Y la palabra de Dios hace esto, ¿verdad? Y en el caso de Santiago, Santiago en este tema, en esta porción que veremos hoy, nuevamente va a exhortarnos a no cometer estos errores. Vamos a ver qué tipo de errores va a estar hablando Santiago, pero prácticamente tiene que ver con hacer acepción de personas, ¿no? Como que escoger a quién sí amar y a quién no amar, quién merece mi amor y quién no merece de mis hermanos mi amor, ¿no? Vamos a estar viendo alrededor de este tema, que es muy interesante porque, como les decía, aún la iglesia más bella, más espiritual, por así decirlo, más madura, encontramos de pronto este tipo de actitudes. Y no solo en los creyentes que acaban de conocer de Cristo, que bueno, pues en cierta forma se justifican porque están aprendiendo, no son como bebés espiritualmente hablando, sino tristemente muchas veces este tipo de actitudes pecaminosas también están en creyentes maduros o creyentes que tienen más conocimiento, o incluso creyentes que son líderes en la iglesia o son pastores en la iglesia, y que pudiéramos también como líderes o como pastores fallar en este punto, ¿no? Y me gusta porque Santiago va a exhortarnos y él no tiene ningún temor a exponer estos pecados. Eh, eh, Eso es una de las cosas que me gusta de la Biblia. La Biblia, que fue inspirada por el Espíritu de Dios, de pronto muestra a personajes como un David, ¿no? Aquel que se menciona en la Biblia como que tenía un corazón como para Dios, pero de pronto se menciona su adulterio, su engaño, su asesinato, con alevosía y ventaja, ¿no? Y de pronto varios pecados se muestran. Un Abraham, ¿no? Mintiendo al faraón acerca de su esposa Sara, ¿recuerdas? Jacob ni se diga, ¿no? Los patriarcas, etc. Y esa parte me gusta de la Biblia en el sentido que, si te das cuenta, la Biblia no exalta más que a Jesucristo. Todos los seres humanos, Moisés, David, Abraham, los mismos apóstoles, Pedro, no se diga de Pedro, incluso el apóstol Pablo, de pronto también encontramos destellos ahí de cuando de pronto andaba volando bajo, ¿no? Y tiene que ser exhortado por el Señor mismo y de tal forma que el Señor nos muestra en su palabra que, número uno, y Santiago lo va a decir más adelante, son hombres comunes y corrientes, ¿no? Son hombres con las mismas pasiones, dice Santiago, que nosotros, ¿no? Y así como Elías, como estos grandes hombres de Dios que de pronto Dios levantó, también en algún momento de sus vidas y en periodos de sus vidas se equivocaron, ¿no? ¿Qué me dices de Elías? En su depresión después de confrontar a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, y viene una depresión impresionante en su corazón y un temor a Jezabel y toda esta historia tú la conoces. Un profeta como Jonás, que fue rebelde a la voluntad de Dios y no quería ir a donde Dios lo mandó, a Nínive, ¿no? Y se fue hacia el otro extremo, y cómo Dios trató con él. Lo que quiero decir para cerrar este paréntesis es que vemos en la Biblia que el único perfecto, el único bueno, el único santo, el único que ha vivido una vida perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia no exalta a otras personas más que a Jesús. Y en ese sentido podemos también confirmar que
que no importa tanto cuando caemos, ¿no? Sino que cuando caemos, cómo reaccionamos a eso. Es decir, todos caemos y todos pecamos de una u otra forma. Pero cuando Dios nos lo muestra y nos redarguye, ¿cómo reaccionamos a eso? ¿Verdad? Nos arrepentimos y con humildad venimos al Señor y le pedimos ayuda y le pedimos que perdone nuestros pecados. O tratamos de justificarnos como Saúl, el rey Saúl, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo es nuestro corazón al respecto? Entonces, la primera cosa de pronto es que Dios quiere redarguirnos de nuestro pecado cuando estamos en pecado. Y Santiago va a escribir sobre esto. Entonces, gloria a Dios cuando en nuestra iglesia, a nuestro alrededor, Dios nos exhorta, ¿no? Dios envía a un Natán a nuestras vidas, a un Santiago, ¿no? En nuestras vidas para confrontarnos con nuestro pecado y no dejarnos así, no para condenarnos, sino para confrontarnos con nuestro pecado y que podamos arrepentirnos y podamos comenzar de nuevo, ¿verdad? Ese es el propósito que Dios tiene cuando nos redarguye de pecado por medio de su palabra. Y te decía hace un rato, la iglesia más bella que tú creas, ¿no? Dicen por allí que la iglesia perfecta no existe y que si la llegas a encontrar, que no te metas ahí porque la vas a echar a perder, ¿no? Entonces, rápidamente, nosotros tenemos relativamente pocos meses, bueno, ya ni tan pocos meses, tenemos yo creo que medio año ya en una iglesia donde Dios nos ha llevado y ha sido como un oasis para nosotros, una iglesia donde Dios ha suplido muchas cosas a través de su cuerpo, a través de los hermanos, a través de los pastores, y nos ha llevado a una iglesia muy, muy bonita que se llama Logos. Y no Lobos, porque la otra vez me dijeron, ¿Lobos se llama? Y dije, no, Lobos no, Logos, ¿no? De Juan capítulo 1, Logos, Iglesia Bíblica Logos. ¿Y qué te estaba diciendo? No sé. Ok, ya me acordé. Que nosotros la vimos hermosa esa iglesia, ¿no? Y a los hermanos y realmente es una iglesia hermosa, es una iglesia pequeñita, pero que aman a Cristo y quieren seguir amando a Cristo y quieren seguir siendo transformados por Cristo. Y sabes, hace mucho que no estábamos, mi familia y yo, mi esposa y yo, en una iglesia donde casi puedes palpar el amor de Cristo. Y en un sentido, al principio la veíamos perfecta, pero mi esposa y yo hablábamos y decíamos, sabemos que no es perfecta esta iglesia, ¿no? A lo mejor es porque apenas estamos conociéndolos y sí, han manifestado el amor de Cristo, no solo para nosotros, sino lo vemos para el resto de la iglesia, etcétera, ¿no? Pero para nosotros, en un sentido muy, muy peculiar, Dios ha mostrado su amor a través de la iglesia y le decía a mi esposa, pero tenemos que entender que a pesar de que la vemos perfecta o casi perfecta, sabemos en el fondo que no es perfecta. Y está bien porque seguimos siendo seres humanos, ¿no? Sí, Dios nos ha perdonado, nos ha justificado, etcétera, todas estas cosas, pero la realidad es que el pecado de pronto está latente, ¿no? en todos nosotros. Y entonces eso nos ayuda porque nos enfoca en Cristo, ¿verdad? Y claro, le damos gracias a Dios por la iglesia, por nuestros amigos en la iglesia, por la iglesia Logos, por nuestros pastores, etcétera. Pero más allá de eso, le damos gracias al Señor por el Señor, por Cristo, ¿no? Y sabiendo que toda iglesia tiene cosas que mejorar, que ajustar, ¿no? Ven, hijo. Mami, ¿dónde está mamá? Mamá está acá afuera, puedes salir, hijo. Está aquí afuera. Ve, hijo. Perdón, pero es que estaba en su siesta, mi hijo, y acaba de despertar. Y entonces, no importa qué tan bella esté la iglesia o creas que es la iglesia, siempre va a haber cosas, ¿no? Y esas cosas no es como para decir, bueno, pues en todos lados hay
cosas malas. No, es para que por la gracia de Dios podamos ser transformados, ¿verdad? Y me gusta porque Santiago va a seguir poniendo el dedo en la llaga, como se dice, y no es suficiente con gozarnos cuando nos encontremos en diversas pruebas, no es suficiente mostrar nuestra fe a través de las pruebas y todo lo que hemos visto, ¿no? No es suficiente beber y estudiar la palabra de Dios, sino que necesitamos seguir madurando y creciendo. Entonces, este es un tema muy importante, las relaciones interpersonales, ¿verdad? Dentro de la iglesia, pues al final siempre va a haber ahí chispas, ¿no? Mientras haya más de 2 personas, pues puede haber desacuerdos, puede haber incluso pecado de pronto en medio. Y Dios nos ha dado la solución, ¿no? Dios nos ha dado el perdón por medio de Cristo, nos ha dado sabiduría, nos ha dado su palabra, nos ha dado muchas cosas, ¿no? Exhortarnos unos a otros, ¿no? Dice Hebreos 10:24, estimulémonos al amor y a las buenas obras, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestra función como creyentes en una iglesia local. Entonces, bueno, es necesario que nuestra fe en Jesucristo vaya acompañada del amor hacia los demás. Eso es lo que también vamos a ver el día de hoy. Santiago nos va a recordar eso, ¿verdad? Si somos cristianos, es necesario amar como Cristo ama. Por eso el tema de hoy, amar como Cristo me ayuda a madurar, ¿verdad? Ese es el llamado que Él nos ha hecho, ¿verdad? De hecho, es el único distintivo, el amarnos unos a otros, el único distintivo que revela que somos realmente sus discípulos. No que tanto sabemos de la Biblia, no que tanto hemos o cuántos años hemos servido a Dios o qué hemos hecho para Dios, sino el distintivo por excelencia que Cristo nos dejó es precisamente el cómo nos amamos unos a los otros. Entonces, en ese sentido, puede haber un hermano que sepa demasiada teología y sea un experto, y puede haber una persona que haya plantado 100 iglesias, que haya servido al Señor, no sé, de muchas maneras y mucho tiempo. Al final eso no importa tanto. Lo que más importa es que tanto ama a las personas que están a su alrededor. Y eso va a revelar si realmente es un verdadero discípulo de Jesús o no lo es. Y eso es muy interesante, ¿verdad? De alguna forma también la gente nos puede calificar si somos discípulos de Jesús o no lo somos. De pronto, el cómo tratamos a los demás, sobre todo a nuestros hermanos más cercanos, ¿no? Entonces, eso es lo que estaremos viendo. Acompáñame, por favor, ahí en tu Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 13. Antes de entrar y darle lectura a la porción en Santiago, quisiera ir a algunos textos fuera de Santiago. Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 34 y 35, que es precisamente este distintivo, ¿verdad?, que les estaba hablando. Juan 13, 34 y 35, Jesús, hablándole a sus discípulos, dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo les he amado, que también se amen unos a otros. Verso 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Te decía, este es el único distintivo de un verdadero creyente. Ahora, es amor y Jesús lo pone muy claro, ¿verdad? Amor como yo les he amado. No es un amor ni subjetivo, no es un amor personal en el sentido de, bueno, esta es mi forma de amarte, hermano, ¿no? Ya, si tú quieres o no quieres, pues ese es tu problema. No, no es esa idea. Porque Jesús dice, sí, el mandamiento es que se amen unos a otros, pero como yo les he amado. Y es ahí donde nos la pone complicada el Señor, porque si fuera el amor un sentimiento, pues entonces podríamos a lo mejor cada uno de nosotros decir, no, pues sí,
tengo palomita, ¿no? Tengo una estrellita en la frente, me gané un sticker en la frente. Y pues sí, porque tolero al hermanito, a la hermanita fulana, ¿no? Porque pues me cae más o menos bien, ¿no? Entonces palomita para mí, pero no es según nuestro entendimiento del amor, sino según como Jesús nos ha amado. Y bueno, ahí ya es otro tema, ¿verdad? Entonces, el primer punto de este tema 5, amar como Cristo me ayuda a madurar. El primer punto es el distintivo más grande, ¿no? Que ya lo vimos aquí en Juan capítulo 13, el distintivo más grande. Para amar como Jesús se necesita tener a Jesús. Necesitamos estar permaneciendo en Jesús, ¿no? ¿Recuerdas Juan capítulo 15? Permaneced en la vid, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos, ¿no? Y mi Padre es el labrador. Permanezcan en mí, porque separados de mí, dice el verso 5, nada pueden hacer, ¿no? Entonces, para amar como Jesús, necesitas permanecer en Jesús, ¿verdad? La realidad es que para amar como Jesús ama, no solo necesitamos a Jesús, sino necesitamos abastecernos de su amor, ¿verdad? En Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo define la vida cristiana como la fe que obra por el amor. Y es muy similar a lo que Santiago está escribiendo acá, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a ver en este capítulo 2 de Santiago. Pero Gálatas 5:6, Pablo define la fe que obra por el amor. Entonces, la idea básica tanto de Pablo como de Santiago es que la verdadera fe no está muerta. La verdadera fe del cristiano no es algo filosófico, algo que se queda ahí en el aire, ¿verdad? No es algo impráctico, sino al contrario, algo muy práctico. El amor es algo muy práctico. Yo sé, el ser humano sin Cristo, sin el amor de Cristo, ha tratado de definir el amor, ¿no? De muchas formas. Y tienes canciones de pronto allí y puedes decir, ay, qué bonita canción, ¿no? De, no sé, Armando Manzanero, ¿no? Y dices, oh, qué bonita canción de amor, ¿no? O de cualquier compositor que tú me digas. Pero eso ni siquiera se asemeja al amor de Cristo. De inicio, el amor de Cristo es un amor sacrificial, ¿no? Algunos han querido comenzar a identificar el amor de Dios empezando con el amor de una madre hacia sus hijos. Pero aún ese amor que pudiera ser muy, muy impresionante, ni siquiera se acerca al tipo de amor que Jesús ha tenido para cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces la idea es que Santiago nos va a decir, la fe no está muerta, se revela en amor hacia los demás. Es un amor en acción, ¿no? Por eso el verso clave, ¿no? De toda la epístola. O sea, quien dice que tiene fe, pero no tiene obras, o sea, ¿realmente podrá esa fe salvarle? ¿No? Y podemos decir que somos cristianos, pero si no amamos como Cristo ama, ¿realmente es certera nuestra fe? ¿No? Demasiadas personas tienen una creencia superficial acerca de Cristo y del amor de Cristo. Muchos tienen una creencia incluso intelectual acerca de Cristo, acerca de su amor, ¿no? Muchos pudieran cantar una alabanza acerca del amor de Cristo, pero eso es una cosa y otra cosa es ponerlo por obra, el amor ponerlo por obra para con Dios y para con tus hermanos. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Y de tal forma que los hechos de nuestras vidas realmente van a revelar si estamos amando a Cristo y a nuestros hermanos o no, ¿verdad? Creen que creen en Cristo, muchos de ellos,
pero no viven de acuerdo al carácter de Cristo, de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? No tienen una fe real, una fe salvadora. Entonces, ese es el primer punto. El distintivo más grande es el amor como Cristo nos ha amado. Ese es el distintivo más grande, ¿verdad? Cómo amamos a los demás. Ok, el segundo punto que estaremos viendo es demuestra tu fe por el amor. O sea, Santiago nos va a decir, necesitas evidenciar lo que dices ser, ¿no? Si dices que amas a Dios, necesitas mostrarlo con tus acciones. Y es que la vida cristiana se trata de ser como Cristo, ¿verdad? Y Jesús resumió prácticamente todo el Antiguo Testamento en 2 mandamientos. Y acompáñame una vez más ahí a Mateo, por favor, Mateo capítulo 22, versos 35 en adelante. Mateo 22, 35. Mateo 22, 35 dice así: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley, en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Verso 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Te das cuenta cómo Jesús prácticamente está resumiendo todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, en estos 2 mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro ser. Dice, y el segundo es semejante. Yo me imagino a Jesús diciendo, ok, solo me pediste uno, pero ahí te van 2, ¿no? El primero es amar al Señor con todo tu ser, pero el segundo es semejante. Es amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, ¿no? Y mira, quiero ponerte una escena, un ejemplo, ¿no? Pregunta: ¿tú amas a tu prójimo? Prójimo significa el más próximo, ¿no? A veces pensamos en el prójimo como allá nuestros hermanos de África y no, realmente prójimo es el más próximo que tengas. En el contexto que está escribiendo Santiago, está hablando de los hermanos no tanto familiares, sanguíneos, sino hermanos en la fe, ¿verdad? Y en su mente, en la mente de Santiago, está pensando en los cristianos, en los creyentes, en la iglesia, que de pronto llegan a ser mucho más unidos que incluso que la familia sanguínea, ¿no? Y que de pronto pues lo que nos une más es Cristo, más que incluso la sangre. Y Santiago está pensando en ellos. Y cuando Jesús habla de amar al Señor, pero amar también a tu prójimo como a ti mismo, está pensando en tus hermanos en la fe, en aquellos que tienes contacto con ellos, que tienes cerca, ¿verdad? Y yo quiero preguntarte esto: ¿amas a un hermano de la iglesia, algún hermano a lo mejor que está conectado aquí entre nosotros, de tal forma que si no tuviera carro, tú le darías tu carro, las llaves de tu carro, por ejemplo? ¿No? O sea, o de pronto dirías, híjole, pues qué mala onda, ¿no? No tiene carro, pues qué lástima, pues voy a orar por ti. ¿No? Más adelante vamos a ver a Santiago diciendo, hey, o sea, no solo ores por él, ¿no? Si tienes, dale, ¿no? Pero el amor realmente podría ser más práctico de lo que a veces tratamos de justificarnos. Otro ejemplo: ¿qué pasaría si uno de tus hermanos de pronto no tuviera dónde vivir? Tú le dirías, pues vente aquí a la casa, no importa, ¿no? Y tú sabes que ese hermano pues tiene una familia y es grande, ¿no?
Y yo sé, algunos a lo mejor están diciendo, pues sí lo haría, o sí lo he hecho, ¿no? Ok, qué bueno, ¿verdad? Pero de pronto ir mucho más allá. O sea, ¿servirías a algún hermano mucho más de lo que tú crees que se merece? Porque a veces servimos y decimos, bueno, hasta aquí, ¿no? Ya después, más de esto, pues ya es como que no me quieras ver la cara, ¿no? De tonto, de tonta. Y ese es el punto, ¿no? La realidad es que hay un momento, ahí tenemos tú y yo un tope. Pudieras, a lo mejor entre nosotros, unos aman más o muestran su amor de una forma mucho mayor que otros, puede ser, pero incluso el que ama mucho tiene un tope. Esa es la realidad. O sea, tenemos un límite para amar a los demás. Esa es la realidad. A lo mejor tu límite ni siquiera es darle las llaves de tu carro, ¿no? Dices, no, ¿cómo crees? Mi carro es mi posesión más sagrada, ¿no? Que ni siquiera dejo que mis hijos ensucien mi carro. Entonces ya no me preguntes de mi casa, ¿no? O a lo mejor algunos dicen, sí, mi casa no tengo problema. Ok, pero tu refrigerador, no sé, tus cosas, ¿no? Y así, a lo que voy es que todos tenemos un límite. Esa es la realidad. Nadie puede amar como Cristo nos amó. Y creo que esto es lo primero que debemos reconocer en nosotros mismos, que por más que queremos amar a nuestro prójimo, creo que cada uno de nosotros fallamos en este segundo mandato, ¿no? Y si fallas en el segundo mandato, o sea, es evidente que en el primero también fallaste, porque si no puedes amar a tu hermano, a quien ves, y quien de una forma práctica puedes amar, ¿cómo puedes decir que amas a Dios con todo lo que eres? ¿Te das cuenta? Entonces creo que lo primero es que debemos reconocer que no tenemos esa clase de amor. Y por muy buena onda que tú seas, tienes un límite para esas personas, para tus hermanos en la fe, tienes un límite y tienes que reconocer eso, ¿verdad? No tienes esa capacidad de obedecer a Dios y, y amar a tu hermano como te amas a ti mismo, porque eso es lo que Jesús dice. O sea, no hay necesidad de que lo ames más. Con que lo ames como te amas a ti mismo, con eso es más que suficiente. O sea, amarte, todos nos amamos demasiado. O sea, el problema no es la falta de amor hacia nosotros mismos, ¿no? La psicología, este mundo te dice y te predica, que primero debes amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Y esa es una patraña, porque realmente el problema de todo ser humano es que nos amamos demasiado. Ese es el problema. Entonces no tienes que amarte más, porque ya te amas demasiado. Y entonces Jesús dice, con que lo ames igual como te amas a ti mismo, con eso estarías cumpliendo la ley y los profetas. Y la verdad es que tú y yo nos amamos en extremo. O sea, cada uno de nosotros nos amamos en extremo, desmedidamente. Tú te procuras, ¿no? Te bañas, te perfumas, te pones guapo, guapa en la mañana, comes, ¿no? Te das tus lujos, te tomas un buen café, te procuras, te amas. O sea, agarras tu carro porque no quieres sufrir, no quieres caminar. Digo, si no tienes carro, bueno, pues pagas un pasaje en el ¿por qué? Porque no quieres sufrir, ¿no? Etc, etc, etc. O sea, todo el tiempo vemos qué tanto nos podemos amar a nosotros mismos. Si alguien te hace algo que no está bien, te indignas, o sea, no lo dejas pasar fácilmente. Esa es una muestra de que te amas demasiado, ¿no? Y así podríamos seguir con muchos ejemplos. La realidad es que nos amamos demasiado. Y entonces Jesús, sabiendo eso, dice, bueno, con que ames a tu prójimo como te amas tú, con eso más que suficiente, ¿no? Pero otra vez, nadie puede amar como Jesús nos ha amado, ¿verdad? Un amor sacrificial, un amor en el cual Él puso su vida por nosotros.
No queremos poner nuestro carro, nuestros recursos por otros. Ahora imagínate nuestra vida, ¿no? Yo no sé si hubiera un momento en que tan solo en este chat, que los aprecio mucho, cada uno de ustedes, le doy gracias a Dios por sus vidas, pero imagínate, si por alguna razón la única salida para salvar a alguno de ustedes sería darles mi dedo meñique y con eso pudiera salvarles de alguna manera, honestamente no creo que yo me cortara el dedo meñique para salvar a alguno de ustedes. Y lo digo con toda sinceridad, ¿no? Sería muy hipócrita decir, no, claro que daría mi dedo meñique, ¿no? Pues no. O sea, lo dudaría con alguien de mi familia, o sea, con mis hijos, con mi esposa. Probablemente con alguno de ellos sí lo haría, pero solo con alguno de ellos. Lo que quiero decir es que nuestro amor no nos alcanza para amar como Cristo quiere que nos amemos. Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿está loco Jesús al pedirnos esto? No. Vamos paso por paso. El primer paso es entender que no podemos amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros. Y por ende, no podemos amar a Dios con todo lo que somos. Y tenemos que comenzar reconociendo que somos faltos de amor. ¿Te das cuenta? Y es ahí donde regresa nuestro corazón hacia Cristo. Y eso es lo que Santiago quiere generar en nosotros. Pero no me quiero adelantar demasiado. Él quiere abastecernos de su amor para poder así amar a nuestro prójimo tal y como nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces los no creyentes, al vernos cómo nos amamos unos a otros, ellos podrán reconocer que verdaderamente somos discípulos de Jesús. Otra vez, no por lo que sabes de la Biblia, no por lo que tantos años que has servido a Dios, no por otras cosas, sino por cómo amas a tus hermanos. ¿Te das cuenta? Este es el camino hacia la madurez que Santiago nos exhorta a andar. Evidentemente, tus obras nunca serán suficientes para ganarte un lugar en el cielo, ¿verdad? Pero quisiera que también me acompañaras antes de ver Santiago. Te prometo que sí lo vamos a ver. Pero Santiago 15, acompáñame allí a Santiago capítulo 15. Porque yo veo, y no sé si tú, ahorita que lo empecemos a leer, lo vas a recordar seguramente. Yo recuerdo las primeras veces que leía este salmo, decía, wow, o sea, no, pues entonces nadie, ¿no? Mira, fíjate, Salmo capítulo 15. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen siempre lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Verso 5. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Yo cuando leía este salmo, ¿quién podrá entrar, ¿no?, en tu presencia, en el cielo, en tu hogar, ¿no? ¿Quién podrá estar delante de tu trono, ¿no? Dice la Reina Valera, el hombre de manos limpias, ¿no? Y tú dices, leyendo todas estas cosas, dices, no, pues es imposible. Y si tu conclusión es imposible, lo estás leyendo correctamente. Si tu conclusión al leer este salmo dices, bueno, pues sí, o sea, sí, la verdad es que yo sí merezco.
la verdad es que sí, voy bien. Híjole, no has entendido nada, lo tienes que volver a leer y pedirle al Señor que traiga arrepentimiento a tu vida por tu soberbia, por tu, ¿no? Por tu mal entendimiento. O sea, solo nuestro Señor Jesucristo es digno de estar en la presencia del Padre. Solo nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta y no solo esto, sino mucho más que dice este salmo, ¿verdad? Ninguno de los que estamos aquí cumple con los requisitos para entrar a su presencia. Eso es algo muy importante. Solo Jesús lo hizo y solo Él es quien puede llevarnos al Padre y darnos la capacidad para amar a los demás como a nosotros mismos nos amamos, ¿verdad? En otras palabras, necesitamos del amor del Señor en nuestras vidas para entonces cumplir con el mandato que Jesús nos hace, este nuevo mandamiento, ¿verdad? Necesitamos esa fuente de agua viva en nosotros. Entonces, ahora sí, vamos a Santiago. Abre tu Biblia, abre tus ojos y conecta su palabra a tu corazón. Santiago capítulo 2, versos 1 al 13. Te voy a leer en la traducción lenguaje actual. Hay algunas cosas que me llamaron la atención y tú sigue con tu vista o simplemente escucha esta traducción, lenguaje actual, y dice Santiago capítulo 2, verso 1 al 13. Dice, hermanos míos, otra vez Santiago está haciendo referencia a personas que han sido regeneradas espiritualmente, ¿no? A personas que han nacido de nuevo, y por eso dice, hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben de tratar a unas personas mejor que a otras. Imagínense que un rico vestido con ropa muy fina y con un anillo de oro entra en donde ustedes se reúnen y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen, ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo, serán como los malos jueces, que favorecen a unos más que a otros. Verso 5. Escúchenme bien, hermanos queridos. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que le aman. ¿Cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Este mandamiento dice, recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Verso 9. Pero si ustedes le dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Si ustedes obedecen todas las leyes, menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran. Porque el mismo Dios que dijo, no maten, también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Por eso, si tú no has asesinado a alguien, pero eres infiel en el matrimonio, eres culpable de haber desobedecido toda la ley de Dios. Verso 12. En el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso, debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Qué fuertes palabras, ¿no? Qué fuerte exhortación. ¿Sabes? Este tercer punto de este tema el día de hoy sería tu fe en Cristo y tu relación con otros, ¿verdad? Es decir, nuestra fe en Cristo tiene que ir acorde con nuestra relación con otros.
El apóstol Juan menciona esto. Tú no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. O sea, de pronto hay un hermano en la iglesia, un hermano cercano y de pronto dices, ay, híjole, este cuate, cómo me cae gordo, ¿no? Cómo me cae gorda. Y lo menosprecias en tu corazón. O, como acabamos de leer en Santiago, muestras favoritismo con unos y con otros no. Y haces acepción de personas. Y pudiéramos tener nuestras propias justificaciones, el por qué actuamos así. Pero al final Santiago nos dice, eso es pecado. O sea, el hacer acepción de personas es pecado por donde tú le quieras ver, ¿no? Por eso es que nuestra fe en Cristo y nuestra relación con otros van estrechamente ligados a si nuestra fe en Cristo es real o es simplemente un espejismo, ¿no? Por eso el verso clave, ¿no? de este tema 5. Verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Si te das cuenta, este es un mandato de parte de Dios, ¿no? No solo es que seamos buena onda, el mandato no es que seas cortés, ¿no? El mandato es amarnos unos a los otros, como el Señor nos ha amado. Ese es el mandato, ¿no? Y la pregunta surgiría, ¿no? ¿Cómo no caer en la trampa de menospreciar a nuestros hermanos? Y Santiago nos pone un ejemplo para no caer en esta trampa, ¿verdad? Y el preferir a hermanos sobre otros es una contradicción del Evangelio, es una contradicción del carácter de nuestro Señor. Por eso Santiago dice, ¿cómo puedes favorecer a algunos y a otros no? ¿Sabes? El Señor no hace acepción de personas. ¿Te das cuenta? Todos por los que murió, ¿sabes? No los escogió según sus capacidades o según porque a Dios le iba a caer mejor uno que otro. No hizo acepción de personas. Igualmente nos salvó. ¿Te das cuenta? Entonces, la clave aquí, creo yo, para no cometer este pecado, que es un pecado grave. O sea, a lo mejor alguien pudiera decir, no, un pecado grave es el adulterio, es la idolatría, ¿no? Pero, ¿sabes? Aquí la palabra de Dios nos muestra que el hacer acepción de personas es igual de grave que estos pecados que hemos mencionado. Incluso dice, o sea, Santiago, ¿qué te parece que si quiebras un mandato de la ley, te haces acreedor a toda la ley, ¿no? Y tan en serio Dios toma estos pecados que nos muestra esto. Y creo que también es muy común en nuestros corazones menospreciar a nuestros hermanos. Es a veces que, yo creo que a veces ni siquiera lo vemos como un pecado. Es como, pues normal en nosotros, ¿no? Porque otra vez, tenemos nuestras propias justificaciones. Y creemos que eso nos da derecho a menospreciar a nuestros hermanos o a hacer acepción de personas, ¿no? Ya lo estaremos viendo más a detalle a qué más se puede referir, pero creo que la clave de todo esto, de no caer en esta trampa, es verlos como Jesús los ve. Y yo necesito pedirle al Señor, Señor, dame un corazón nuevo para poder amarlos como tú los amas. Dame ojos nuevos para poder verlos como tú los ves. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, allá en Semilla, en la iglesia, todavía estaba soltero. Y yo recuerdo pasar por este pasaje, ¿no? de Mateo, donde le preguntan a Jesús cuál es el más grande mandamiento, lo que acabamos de leer hace un rato. Y yo meditando esto en mi corazón decía, es que qué difícil es eso, ¿no? O sea, amar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, no solo se me hace difícil, se me hace imposible. Y estaba meditando en esto, recuerdo que
que llegué a casa y estaba meditando mientras iba en el transporte público, en el metro. Y todavía recuerdo que al otro día, yendo otra vez a clases del instituto, seguía meditando en esto y decía, es que Señor, ¿en serio? O sea, ¿esa es tu voluntad? Porque relativamente es fácil amar a los que te caen bien, ¿no? Relativamente eso es mucho más fácil. Pero a los que no tienes nada en común, probablemente más que Cristo, es lo único que tengas en común, ¿tengo que amarlos de la misma manera? Y yo meditando en esto y de pronto en el metro de la Ciudad de México, si tú has viajado en el metro de la Ciudad de México, es un caos, ¿no? Y son de las pocas cosas que no extraño ni un poco, ¿no? La otra vez alguien me dijo, no, a mí sí me encanta ir en el metro y no sé qué. Yo digo, ¿cómo puede ser? Y menos en hora pico, ¿no? Tanta gente. Y yo recuerdo que volteaba y veía a la gente en el metro. Decía, no, Señor, no puedo creerlo, que tú ames a todos estos. No, imagínate mi corazón tan perverso, tan soberbio, porque muy dentro de mí decía, bueno, yo Dios, pues bueno, ¿no? O sea, pero todos estos de alrededor, o sea, el tipo que trae su bocina vendiendo música pirata, ¿no? A todo lo que da. El cuate que está queriendo robar, ¿no? Y esa persona de allá. Y de pronto el Señor me hacía ver, sí, yo los amo. Y yo quiero revelarme a sus vidas. Y yo decía, no puedo entenderlo, ¿no? Y Jesús me hacía ver también, pues si te ha amado a ti, imagínate ¿por qué no amar a los demás? Pero es algo que hubo un shock en mi corazón y que aún me cuestiono muchas veces, Señor, ¿por qué nos amas tanto? ¿Por qué a tal grado tu amor llegó de sacrificar tu propia vida por amor a nosotros? O sea, es algo que todavía no comprendo, ¿no? Pero otra vez, creo que la clave para poder honrar al Señor obedeciendo su palabra es verlos como Jesús los ve, ¿no? Aceptar a los demás por lo que son. Dios que dice que son mis hermanos en la fe, en la iglesia, aquellos hermanos que te cuestan trabajo, que muchos incluso han dejado de congregarse por el problema que han tenido con algún hermano en la fe, o con el pastor, o con alguien en particular, ¿no? No, pues entonces ya no voy a la iglesia porque me trató así, me trató mal. Y sabes, probablemente tienes razón, probablemente pecaron contra ti. Si yo te contara mi historia, ¿no? Nos ponemos a llorar juntos y a deprimirnos juntos los dos, ¿verdad? O sea, no se trata. Claro que va a haber gente tanto que tú has lastimado, ¿verdad? Como gente que te va a lastimar, porque seguimos siendo pecadores. A mí me impresiona ver a Jesús en los evangelios porque Jesús sabía perfectamente que lo iban a crucificar. Y aún así, Él se humilló e iba a los lugares de reunión con sus hermanos y abría las escrituras y enseñaba. Y Él sabía quién iba a gritar, crucifíquenle. Preferimos a Barrabás que a Jesús. Él sabía perfectamente lo que le iban a hacer. Y aún así Jesús se congregaba. Yo no creo que ninguno de nosotros haya pasado algo más grande que eso. De tal forma que si Jesús nos pone el ejemplo, y Él cada sábado iba a la sinagoga y se reunía con ellos, creo que en ninguno de nosotros hay justificación para no congregarse. Es que me dañaron, me hicieron, Ok, puede ser que tengas razón. Y el mandamiento no dice, bueno, ya no los ames a menos que te hagan algo injusto. No, el mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Claro que hay un sentido de prudencia, de sabiduría que tienes que ejercer. O sea, tampoco es que te vas a estar poniendo de trapo ahí para que te estén pisando, ¿no? O sea, obviamente hay momentos donde si Dios te muestra tienes que moverte de allí. Pero el punto es que a distancia tú tienes que seguir amándoles. Y a distancia en tu corazón tienes que perdonarles y tienes que decir, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado que han hecho contra mí, contra mi familia.
Bendícelo, Señor. Y ayúdame a algún día poder reconectar otra vez y que tú seas glorificado a través de nuestra amistad o a través de una reconciliación. ¿Te das cuenta? Entonces, necesitamos pedirle al Señor su corazón, sus ojos, para poder ver como Él los ve, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos también de otros tipos de favoritismos. Santiago menciona un poco este rollo de llega alguien a la iglesia, ¿no? De dinero, adinerado, y pues tú ay, por favor, pásele, ¿no? Y más si te toca ser diácono, ¿no? Por favor, mira, tengo el VIP de la iglesia, ¿no? Pásale por acá. Y estás haciendo favoritismo, porque si de pronto llega alguien que se ve así, pues así, muy, no sé, muy semilloso, ¿no? Y le dices, hazte para allá, ¿no? O sea, estás muy mugroso, ¿no? Estás haciendo acepción de personas. Y Santiago pone este ejemplo. Pero, ¿sabes? Hay muchas formas de mostrar favoritismo. No solo es con lo económico. Tristemente, en la iglesia, un tiempo se mostró favoritismo hacia algunas personas. De pronto venían personas que eran famosas o habían sido famosas o habían estado en la farándula, y entonces desde los pastores hasta el diácono, ¿no? el servidor, pues los trataban de una forma muy especial, ¿no? Y eso es un pecado. Y una persona normal, común y corriente que entraba a la iglesia, pues así como, hola, ¿no? Chido. Y ese es un grave pecado. Entonces, hay varios tipos de mostrar favoritismo. Tenemos que tener cuidado. O sea, es como si Santiago nos dijera, hermanos míos, que nuestro glorioso Señor Jesucristo, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Tristemente, una vez escuché a un pastor diciendo, bueno, Dios me ha llamado a alcanzar a los músicos, ¿no? Y entonces este pastor, pues como le gusta la música y es músico, pues obviamente busca músicos, ¿no? Y no cualquier músico, sino músicos que toquen bien y que esté más o menos en su misma onda, ¿no? Y para ellos sí tiene mucho tiempo para disipularles y ir a su casa, visitarles. Pero para la hermanita, ¿no? Doña Chonita, que no afina ni por equivocación, para este tipo de hermanos no tiene tiempo para disipularles, para amarles, para servirles. Y sabes, eso es una contradicción del Evangelio. Yo no veo a Jesús diciendo, bueno, voy a alcanzar o voy a llamar a uno de mis discípulos para que sea mi apóstol, al más adinerado, o al más culto, o al más talentoso, o al más... ¿Sabes? No. Vemos de todos los discípulos, los 12 que Jesús escogió, eran de diferentes procedencias. Unos eran adinerados, otros no tanto, otros sí, otros trabajaban para el gobierno y eran como vistos como enemigos, otros eran superpatriotas, ¿no? Otros eran casi fariseos o súper celosos de la ley, y así. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba buscando un tipo de persona. Y cuando tú y yo, por eso al escuchar a este pastor y que sigue en este mismo rollo, buscando a músicos y buscando para que su iglesia sea conocida como que hay buena música. ¿Sabes? Esto es una contradicción de la naturaleza del carácter de Cristo, porque el Evangelio no es así. Y tenemos que tener cuidado con este tipo de pecados. Y tenemos que exhortarnos unos a otros y decir, ¿sabes qué? Perdóname porque te he dado la vuelta todo este tiempo. Porque no sé por qué, pero me caíste mal o hiciste un comentario y me cayó mal, pero yo debí venir contigo y debí hablarlo contigo y debí dejarlo pasar, no sé. Y sabes, nos falta mucha humildad, nos falta mucho de Jesús,
¿no? Y sí, podemos enseñar la palabra verso a verso y jactarnos de muchas cosas, pero al final el distintivo más grande es cómo nos amamos unos a otros. Y en eso muchos estamos reprobados. Y no hay nada que celebrar y nada que jactarse ahí. Y Santiago nos dice, hey, tu fe no va de acuerdo a lo que haces. Porque si tú haces acepción de personas, estás pecando contra Dios, contra la ley de Dios. Tengamos cuidado. Sobre todo aquellos que Dios nos ha llamado al ministerio. Tengamos cuidado con eso. Somos muy propensos a tratar bien a los adinerados o a los que nos caen bien, a los que nos apoyan siempre, a los que hablan bien de nosotros. ¿Sabes? No estamos llamados a amar solo a algunos de los que creamos que son objetos de nuestro amor. Somos llamados a amarnos como Cristo nos ha amado, quien sea que ellos sean. ¿Te das cuenta? Cuando mostramos cierto respeto o favoritismo por este tipo de personas talentosas, adineradas, famosas, exitosas ante nuestros ojos carnales, estamos pecando. Por un lado, nos estamos convirtiendo en jueces, ¿no? Porque nosotros somos los que determinamos a quién sí servir y a quién no servir. Y es interesante porque este mismo pastor que les platico estuvo dispuesto a, de hecho son dos, y tristemente pues como la misma línea, ¿verdad? Estuvo discipulando, haciendo estudios bíblicos en casa de una de estas personas famosas, sí, varias semanas, varios meses. Y lo chistoso de todo, chistoso entre comillas, o lo irónico, mejor dicho, de todo, es que de pronto este artista, esta persona famosa, un día decidió irse a otra iglesia y congregarse en otra iglesia. O sea que lo que hizo este pastor todo el tiempo de muy poco sirvió porque al final se fue esta persona, ¿no? Pero habían muchos otros que Dios había llevado a la iglesia y no estaba dispuesto a servirles a ellos, ¿no? Y eso lo podemos ver una y otra vez y están mostrando favoritismo y eso es un gran pecado, ¿verdad? Ahora la palabra distinciones del verso 4 que Santiago nos habla, no hacéis distinciones, es la palabra divisiones también. Dice, no hacéis divisiones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, cuando tú muestras favoritismo, lo estás haciendo carnalmente, número 1. Número 2, estás dividiendo, estás faccionando el cuerpo de Cristo. O sea, imagínate tantos pecados en una sola acción. No solo eso, sino que te estás poniendo como juez. Y dice Santiago, y uno solo es el juez, que es Dios, ¿no? Y estás desobedeciendo el mandato de amarse unos a los otros. ¿Te das cuenta? Y créeme que todo esto que te estoy diciendo no es que yo esté limpio de este pecado, ¿eh? Yo he pecado en este sentido. Y cuando el Señor me lo muestra, ¿sabes? En vez de justificación, debe haber arrepentimiento en nosotros. Y reconocer que no tenemos el amor suficiente. Sobre todo para las personas que son difíciles para amar a nuestro propio juicio, ¿no? Y es ahí donde tenemos que ir con Cristo. Y tenemos que abastecernos de su amor y entonces en paciencia y en humildad venir con estas personas y amarlas. ¿Sabes? Ha habido gente en lo personal que ha hablado mal de mí, del ministerio que Dios ha puesto delante de mí, ha hablado mal de mi esposa, ha hablado mal de mi familia. Y por alguna razón, en algún momento más adelante, vienen a mí y me piden algo. Me piden, no sé, consejería, me piden, un consejo, no sé, algo, ¿no? Y yo tengo dos caminos. Decir, pues ahora va la mía, ¿no? O decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a no tener amargura en mi corazón, a verlos como tú los ves
y amarles como tú les amas. Y yo quiero hacer eso. Quiero amar, no porque la gente lo merezca, probablemente no lo merece, pero yo tampoco lo merecía y fui amado por mi Señor. Entonces quiero honrar al Señor, ¿verdad? Entonces Dios nos libre de mostrar favoritismo, de faccionar, de sentirnos como jueces. ¿Sabes? Es bien triste que, sobre todo en el ministerio, por mucho tiempo escuché el juzgar a los demás, juzgar y, y creer que es solo nuestro ministerio. Y la verdad es que no. Dios es soberano y hace su obra donde Él quiere. Claro que tenemos que exponer el pecado, la mentira, el engaño. Claro que sí. Santiago lo está haciendo. Pero no menospreciar a nuestros hermanos. ¿Verdad? Entonces, 6 cosas a evitar al mostrar favoritismo, ¿no? Número 1, ¿por qué no mostrar favoritismo? Porque va en contra de las enseñanzas y el carácter de Cristo, ¿no? Y creo que con esa sola razón debería ser suficiente para nosotros, pero si aún no es 100% suficiente, ahí te van 5 razones más. Número 2, es el producto de malos pensamientos y de malas motivaciones. El mostrar favoritismo es el producto de malos pensamientos, ¿no?, de nosotros y de malas motivaciones en nuestro corazón. Tercero, al mostrar favoritismo, estás rechazando a personas que Dios creó a su imagen y semejanza. Estás rechazando a personas que, sobre todo si son hermanos en la fe, que Dios pagó con su propia sangre su salvación. Ahora sí que imagínate eso. No, pero es que me cae bien gordo, bien gordo. Pues ve haciendo que te caiga bien, porque también va a estar en el cielo, ¿eh? O sea, también, o sea, no le vas a poder dar la vuelta. A lo mejor los primeros 10 años, pero una eternidad no lo puedes hacer. O sea, van a vivir juntos de alguna forma, ¿no? En el cielo van a estar muy cerca. Entonces más vale que te vaya cayendo bien, porque si es tu hermano en Cristo, lo vas a ver por la eternidad, ¿no? Cuarta razón, porque va en contra de la definición bíblica del amor. En otras palabras, sería hipocresía el decir que eres cristiano, pero no actuar como Cristo actúa con nosotros. Y número 5, porque muestra falta de misericordia con los menos afortunados, ¿no? ¿Sabes? Yo me he encontrado que a veces las personas más difíciles, y de verdad, esto no lo digo ni por soberbia ni nada, pero, y mi esposa está de testigo, ella seguido me dice, ¿sabes? Es increíble cómo el Señor te manda a las personas de las más complicadas de la iglesia, te las manda a ti. Y en mi carácter y en mi humanidad, en mi corazón de Genaro, ¿sabes? Yo quisiera ahorcarlos. Pero, ¿sabes? Cuando me humillo delante del Señor y le digo, Señor, ayúdame. Si tú me lo estás mandando a este que nadie lo quiere, o sea, que otros pastores lo han bateado, que ya lo desahuciaron, ya es así como, tú no sirves para nada, casi, casi, no entiendes. Y de pronto el Señor me los manda, digo, Señor, permíteme servirle y amarle como si tú mismo estuvieras sirviéndole y amándole. Y mi esposa seguido me dice, te manda los más rebeldes, los que nadie quiere, ¿no?, dentro del liderazgo, y te los manda a ti. Y digo, bueno, sé que es parte de mi ministerio, ¿no? Pero honestamente no siempre es fácil. O sea, hay veces que también, te digo, quiero ahorcarlos y quiero decir, ¿sabes qué? Ya, ¿no? Pero el Señor me recuerda, ¿sabes? Tú eras uno de ellos.
Entonces, mi esposa y yo tenemos de pronto bromas y decimos, pues sí, es que yo era amigo de pecadores. Y sí, a veces pues el Señor nos trae para servir y para amar a los más pecadores de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer, amarles y llevarlos a Cristo, ¿no? Ok, y número 6, ¿por qué no mostrar favoritismo? Porque es pecado. Es pecado, ¿no? ¿Sabes? Dios es imparcial. Jesús es imparcial. Por eso tú y yo debemos ser imparciales con las personas que están a nuestro alrededor. Sobre todo, y enfatizo esto, los hermanos en la fe, ¿verdad? No menosprecies a tus hermanos, aunque tú no apruebes lo que hacen o cómo sean. ¿Sabes? Eso no nos corresponde a nosotros. Si el Señor ha dado su vida por ellos, los ha salvado, no somos nadie para sacarlos de nuestro corazón. Si Cristo les ama, ¿quiénes somos nosotros para no amarles? Si Cristo les sirve, ¿quiénes somos nosotros para no servirles? ¿No? Y a lo mejor tú dices, bueno, ok, no lo amo, pero tampoco lo odio, ¿no? O sea, pues, en pocas palabras, me es indiferente, ¿no? O sea, ¿sabes? El mandato no es no odies a tu hermano o a tu prójimo. El mandato es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? O sea, este rollo de, bueno, no lo odio, pero pues allá él y su vida y con que no se tope conmigo, ahí estamos bien. Y no, o sea, necesitamos amar a los que Dios pone a nuestro alrededor. ¿Cuál es nuestro argumento para no amar como Cristo nos ha amado? ¿Sabes? Ante Dios no tenemos ningún argumento válido. Por eso es que Dios quiere que reconozcamos que nosotros mismos no tenemos esa clase de amor. Por muy espiritual que tú te sientas y muy piadoso, tienes un límite. El límite de varios de nosotros es muy pequeño, ¿no? Por eso necesitamos a Cristo todo el tiempo. Verso 9, Santiago 2:9. Pero si ustedes les dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. Amar como Cristo es ser íntegro. Y es donde Santiago quiere llevarnos, ¿verdad? De tal forma que ser íntegros nos ayuda a madurar. Ahora, ¿qué significa la integridad? Esta palabra integridad significa plenitud, rectitud, ¿no? Vista de otra forma es ser de una sola pieza, es decir, sin hipocresía. Eso significa ser íntegro. Y eso es lo que el Señor nos pide. Otra vez, la única forma de realmente ser íntegros, de ser de solo una pieza, sin hipocresía, es recibir esa integridad de Cristo. Es recibir ese amor de Cristo, ¿verdad? Verso 10 de Santiago 2. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, lo que Santiago nos está mostrando es que el favoritismo es un pecado tal o igual como si quebrantaras otro punto de la ley, ¿no? Entonces, la intención no es que Santiago quiere ponernos bajo la ley mosaica. Santiago se refiere a esta ley espiritual, la ley de la libertad que vimos la semana pasada, ¿no? Tenemos esta ley de la libertad que ahora es en Cristo. Y de hecho tenemos mucha más responsabilidad ahora que vivimos bajo la gracia del Señor. Antes de que Cristo viniera a darnos vida, no teníamos la libertad para amar a los demás. Pero ahora que estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley del amor, bajo la ley de la libertad, ahora podemos amar como Cristo ama. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Antes en la ley
¿no? Lo más que podías llegar con tu prójimo, pues era ojo por ojo, diente por diente. Eso era la ley mosaica, ¿verdad? Ahora, bajo la gracia de Cristo, ahora podemos amar incluso hasta nuestros enemigos. Pablo a los romanos les dice eso, ¿verdad? ¿Sabes? Bendice a los que te persiguen, bendice a los que te hacen mal, bendíceles y incluso llénales de ascuas, ¿no? Sobre su cabeza, o sea, dales regalos, trátalos bien. O sea, muestra a Cristo incluso a tus peores enemigos. Y a veces una forma de amarles es orar por ellos. Te caen bien gordos tus vecinos, te caen bien gordos los políticos que te gobiernan, ponte a orar por ellos, pero bien en serio. Ora por sus familias. Te caen bien gordos tus hermanos, te cae bien gordo un líder en la iglesia, tu pastor te cae bien gordo. O sea, intencionalmente ora por él y trata de ver de qué forma les puedes servir y ámales. Eso es estar bajo la ley de Cristo. El verso 11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿No? No solo eso. En el verso 12, Santiago nos dice, no deben pecar de esa forma porque aparte un día serán juzgados. Dice el verso 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y tú dices, órale, no me sabía esa, ¿no? Y la realidad es que sí, no seremos juzgados para salvación porque ya somos salvos, pero incluso el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, nos dice que es necesario que todos nosotros como creyentes comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es decir, en ese tribunal van a ser pesadas nuestras obras, nuestros motivos. Si fueron motivados por nuestras obras, por el Espíritu de Dios, pues eso será alabanza para el Señor. Pero si lo que hicimos, incluso en nombre de Dios, lo hicimos en nuestra propia carne, ¿sabes? Eso será quemado y no servirá para nada. Ese es el tribunal de Cristo, ¿no? Un comentarista dice, la gracia de Dios no elimina nuestra necesidad de obedecerle, sino que le otorga a la obediencia un nuevo fundamento, el ser como Cristo. Entonces, otra vez, antes no podíamos amar como Cristo nos ha amado. Ahora, por medio de Él, podemos amar incluso hasta nuestros enemigos, ¿no? Pablo también dice en Romanos 13, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, 8 al 10. Y así puedes encontrarte muchos versos hablando de eso, ¿no? Miqueas 6, 8. Él te ha declarado lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios, etc, 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 ¿no? La conclusión es que Dios quiere darnos integridad. Dios quiere que nuestras acciones y nuestro amor a nuestro prójimo sea congruente con lo que decimos ser, con la profesión de fe que decimos tener, ¿no? Que seamos sin hipocresía, que no hagamos acepción de personas, ¿no? Entonces, por eso el verso clave, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amar como Cristo nos ayuda a madurar. ¿Qué te parece? Un mandato complicado, un mandato que ya lo vimos en nuestras propias fuerzas, no somos capaces de hacerlo, y eso nos lleva una vez más a Cristo, ¿verdad? Entonces, y yo sé que el propósito de nuestras vidas es ese, glorificar a Cristo. Entonces, por muy difícil que sea, vale la pena obedecer al Señor para que Él se glorifique en nuestras vidas, ¿verdad?
Entonces, fácil no va a ser, eso lo sabemos, pero todo lo que es fácil no vale la pena, ¿verdad? Entonces, pues una razón más para abastecernos más del amor de Cristo en nuestros corazones.